Vamos a leer juntos la Escritura. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede tomar su lugar, hermanos. Sin lugar a dudas, hermanos, la enseñanza del ciclo de vida, que es el desarrollo, vamos a decirlo, de nuestro cuerpo, o el desarrollo de los cuerpos o de los seres vivos, creo que se da en la materia de ciencias naturales, el ciclo de vida, en la escuela. Algunos se van a recordar de esto al escucharlo. Nos ayuda mucho a ver y a comprender las diferentes etapas que pasamos de forma natural y física, Estas son divididas en 4 etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Una persona nace, se desarrolla, ¿verdad? O crece, se reproduce y finalmente muere. A esto, hermanos, se le llama ciclo de vida. Cada etapa de estas tiene su inicio y su final. Tienen su principio y su final. La misma vida en sí, nuestra vida, tiene también, hermanos, su inicio y su final. Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y dice la Escritura, y tiempo de morir. En cada una de estas etapas no existe la manera, escuche bien, en cada una de estas etapas no existe la manera de que alguno de nosotros nos quedemos estancados y no avancemos. Ejemplo, un niño no siempre es niño. De otra forma, físicamente un ser humano al nacer no se queda estancado en la etapa de la infancia, sino que crece y se desarrolla. Se convierte en adolescente, después en un joven, luego en un adulto, después en un anciano y finalmente fallece. Sabemos que hay muchos adultos que se comportan como niños y que muchos son muy infantiles en su modo de pensar y de ser o de comportarse. Pero ahorita no quiero referirme a ellos, hermanos, sino que el ser humano de forma natural no se queda estancado en ninguna de estas etapas en el desarrollo de su cuerpo, sino que inicia una y la termina, y así sucesivamente, hermanos. Del mismo modo, no existe la manera de que retrocedamos a una etapa anterior. Esto no es posible. Cada etapa inicia, sigue su proceso y termina. Una persona que es anciana, por más que desee, no puede regresar a ninguna otra etapa que ya pasó. Su siguiente etapa, aun cuando se escuche feo, es su fallecimiento. Usted y yo no podemos regresarnos a nuestra infancia, ni tampoco podemos brincarnos una etapa. Así que en ninguna etapa que estemos nosotros viviendo del ciclo de vida, no podemos quedarnos estancados, no podemos retroceder y tampoco podemos brincarnos una etapa, simplemente porque no se puede, sencillamente por eso, porque no se puede. Solo avanzar, hermanos, a la siguiente etapa. Del mismo modo, partiendo, hermanos, de este ejemplo, el cristiano debe de seguir hacia adelante en su vida, sin estancarse y sin retroceder en ella. Así como es el ciclo de vida que va en etapa y no se estanca, el cristiano, así es como usted y yo debemos de ser. No estancarnos, no retroceder, sino avanzar, avanzar y avanzar conforme Dios nos muestre y conforme Dios nos lleve.
El tema, hermanos, del día de hoy, ya llegamos al número 8 de la serie Verdaderos Discípulos. El tema del día de hoy se titula El discípulo avanza, no retrocede ni se estanca. Vamos a orar y vamos a preparar, hermanos, nuestro corazón. Ore por mí, yo oraré por usted. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. En esta hora, Señor, preparamos nuestro corazón, preparamos, Señor, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra mente, Señor. Estamos aquí, Señor, en cuerpo y alma, Padre. Y que también sea, Señor, que estemos aquí, Señor, en mente. Que no andemos, Señor, divagando en otra parte, Señor. Ayúdanos. Ayuda a mi hermano, Señor. Ayúdame a mí, Padre. Y una vez más, Señor, te oro y te pido para que me ayudes a hablar conforme tu palabra. Conforme hablaste, Señor, a mi vida también. Y ministrar, Dios, conforme, Señor, solamente tu poder, para que en todo momento, Jesús, Dios de gloria, seas tú glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te oramos y te pedimos. Amén. Amén, hermanos. En este día, hermanos, quiero hablar sobre esas situaciones que nos atrapan y que no nos dejan avanzar, de esas situaciones que nos estancan, de esas situaciones, hermanos, que nos hacen retroceder en nuestra vida. Son esas etapas que vivimos, que pasamos, esas etapas que nos dejan marcados y hasta la fecha, hermanos, nos están haciendo daño, nos hacen mal y no nos dejan, hermanos, seguir adelante como debemos. Esas cosas que usted y yo pasamos y que no nos dejan ser libres hasta el día de hoy. Ahorita estábamos recibiendo la ministración de parte de Dios en la alabanza para nosotros. Se estuvo moviendo y cómo Él fue abriendo camino en cada uno de nosotros y en las personas que pasaron y pidieron oración. Esas cosas que nosotros pasamos, hermanos, en el pasado, es de lo que vamos a hablar, que no nos dejan, hermanos, ser libres hasta el día de hoy. El apóstol Pablo dijo, ahorita que miramos nosotros en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está delante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo, inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo, nos enseña que olvidemos lo que ha quedado atrás, esto es, el pasado. Dios te dice, necesitas aprender a olvidarte de tu pasado, a deshacerte de él, a alejarte de él, a dejarlo atrás. Dios no quiere que estemos viviendo en nuestro pasado, sino que lo dejemos. La palabra, hermanos, lo que queda atrás, eso es, se refiere al pasado. La palabra ciertamente, simplemente es verdaderamente. Olvidando, dice aquí el apóstol Pablo, es una palabra, hermanos, que tiene el significado en el original, descuidar. Olvidando es descuidar, no tener tu atención sobre algo. Cuando tú estás cuidando algo, tu atención está sobre aquello. Pero si tú te descuidas, es aquí, olvidando eso, te estás olvidando de lo que estás haciendo. Cuando tú estás manejando tu auto y te distraes por el teléfono, te distraes por voltear a algún lado, lo que sea, puedes chocar porque te has distraído, porque te has olvidado. Olvidando, este es el significado de esta palabra. Y también el significado, hermanos, de esta palabra es perder de la mente, no tenerlo en tu mente. De otra forma, Dios nos dice, escucha, verdaderamente quiero que hagas una cosa, hijo, hija, verdaderamente quiero que hagas una cosa, no tengas más tu atención en tu pasado, que tu pasado se pierda de tu mente, sigue hacia enfrente, sigue adelante, no estés estancado. Es lo que Dios habla y es lo que Dios quiere el día de hoy. Que te olvides de tu pasado, que lo dejes atrás. Sin lugar a dudas, nuestro pasado no lo vamos a olvidar.
pero hay que dejarlo atrás y avanzar. Dios no desea que nos ocupemos más en Él y que nos extendamos, hermanos, hacia adelante. Y hermanos, es el enfoque de nuestro estudio del día de hoy. Hay muchos cristianos que están estancados en su pasado. Si hay algo parecido, hermanos, en lo que les voy a decir a continuación, igual que la otra vez, ahí usted acomódese y tome su parte. Hay cristianos, hermanos, estancados por lo que vivieron. Escuche bien, por lo que vivieron, por lo que pasaron. No por lo que les hicieron o por lo que hicieron ellos. No, simplemente por lo que vivieron. Hay algunos cristianos que les tocó crecer en un hogar disfuncional. Crecieron en un hogar así, en un hogar con golpes, con pleitos, con discusiones, etcétera, etcétera. Los hijos les tocó vivir allí. No escogieron vivir allí, les tocó pasar y vivir eso. Hay otros que les tocó crecer en un orfanatorio. Hace menos de un mes yo platicaba con un par de hermanos de 21 y 18 años que los habían abandonado y los habían dejado en un orfanatorio. Gloria a Dios porque son cristianos. Gloria a Dios porque uno de ellos está estudiando. Gloria a Dios porque su hermana también es cristiana. De 21 y 18 años. No conocen a sus padres, no saben de sus padres, no saben quiénes son sus padres. Les tocó vivir eso. A algunos más les ha tocado experimentar alguna pérdida de algún ser querido y no lo pueden superar. Están estancados. Otros vivieron en extrema pobreza, en mucha necesidad, y eso les ha causado ser personas extremadamente tímidas, ser gente vergonzosa, ser gente insegura. A otros los echaron de su propia casa porque la situación era muy mala y les tocó abrirse camino por sí mismos. Están estancados, dañados, heridos, no pueden relacionarse con los demás como cualquier otra persona porque ellos fueron rechazados por su propia familia, su mamá, su papá. En mi casa, en mi hogar, mi mamá recogía a ese tipo de personas. Yo tenía, no sé, menos de 10 años. Y pasaron varios jóvenes, varias personas en mi casa. Mi mamá los recibía, los apoyaba. Gente que los corrieron de su propio hogar. Otros les tocó vivir un accidente y quedaron con algún problema físico. Y por esto ellos están atrapados por no poder desarrollarse como cualquier otra persona que tiene su cuerpo bien o normal, podemos decirlo de esta forma. Ellos se la pasan de lamento en lamento, están atrapados por esa situación que ellos vivieron. Hay cristianos, hermanos, que están estancados, ahora sí, por lo que les hicieron. En determinado tiempo de su vida, algunos sufrieron el abandono de alguno de sus padres o de ambos. Otros sufrieron maltratos, insultos y golpes. Otros se les ocultó que eran hijos adoptados. Y cuando se dan cuenta, a ellos les causa esto frustración, estancamiento. Otros se dieron cuenta que su pareja los había engañado por mucho tiempo, haciéndole creer que era el papá de alguno de sus hijos. Otros sufrieron una ruptura andando de novios y han pasado años sobre este asunto y no superan esa etapa. Están estancados y no pueden avanzar, esperando quizá volver con aquella persona, como si no hubiera en el mundo alguien más con quien compartir su vida. Otros al parecer están peor. No pueden ser felices con quien ya están casados por ese amor que perdieron en el pasado. Estar viviendo con su esposo, con su esposa y no poder ser felices porque están recordando aquel viejo amor. A otros su pareja les fue infiel. Otros sufrieron, ¿verdad?, bullying, desprecio en su pasado y eso hasta el día de hoy los está afectando.
no pueden, hermanos, avanzar. Otros sufrieron algún tipo de abuso sexual en algún momento de su vida, etcétera, etcétera. Hay muchas otras situaciones que yo no traigo. Estas etapas están relacionadas unas con otras, y dependiendo de qué lado les tocó vivir, es como respondieron a ellas. Hay cristianos estancados por lo que ellos mismos hicieron, no porque lo que les hicieron o por lo que les tocó vivir, sino ahora por lo que ellos han hecho en su pasado, y esto les ha acarreado malas consecuencias. Unos fueron infieles a su pareja, cometieron adulterio, otros desobedecieron las instrucciones de sus padres, fallecidos o con vida. No los respetaron e hicieron como bien quisieron con su vida, y hoy en día se están lamentando. Están estancados diciendo: si hubiera terminado mis estudios, como me dijeron mis padres, no estaría en esta situación. Si hubiera hecho caso a mis padres de no casarme con esta persona, no estaría viviendo este tormento. Si les hubiera hecho caso a mis padres en esto, en aquello, si les hubiera hecho caso a mis padres acá o allá, si les hubiera hecho caso a mis padres usted póngale lo que sea si esta es su situación, si les hubiera hecho caso a mis papás. Otros se rebelaron por lo que tuvieron o por lo que les hicieron, por lo que vivieron o por lo que les hicieron. Se rebelaron y se convirtieron en personas violentas, duras, frías, enojonas, malhumoradas, amargadas, y hoy en día están estancadas y tampoco pueden avanzar. No pueden ser libres. Hay otros que practicaron ciertas cosas o que se metieron en diferentes tipos de problemas como el alcohol, las drogas, la pornografía, la prostitución, el robo, el crimen. Llegaron a caer a la cárcel. Igual, hermanos, hay muchos más ejemplos. Muchos, por lo que hayan hecho en su pasado, hoy en día están estancados y no pueden avanzar. Ahora, conforme a estas situaciones que hemos descrito y otras más, ¿verdad? Como le dije ahorita, que no mencioné, pero que se puede colocar muy bien en esta lista, son las etapas o situaciones que nos atrapan y que nos pueden mantener presos, parados, quietos, estancados, y que no nos dejan, hermano, avanzar. ¿Qué es lo que ha vivido usted? ¿Qué es lo que ha pasado usted? ¿Qué es lo que no lo ha dejado seguir adelante? Y que vez tras vez lo traslada a su pasado. Día tras día, su mente está en su pasado. Momento tras momento, la situación aquella vieja de hace años está en su mente, está en su corazón, está ahora mismo, está en la tarde, está en la noche, incluso está en sus sueños. Y es un tormento. Y no lo dejan avanzar. El discípulo avanza, es el tema del día de hoy. No retrocede ni se estanca. Veamos algunas decisiones, algunas actitudes o algunas reacciones que nos pueden mantener sin avanzar. Y una de ellas es muy conocida, la hemos escuchado una y otra vez, y es la falta de perdón, hermanos. Hay quienes tienen mucho tiempo sin perdonar a alguien que los ha dañado. Puede ser incluso personas que están viviendo bajo su mismo techo. Son personas que están viviendo en su hogar, en su casa, y todavía no los han perdonado. Han pasado 10 años, han pasado 15 años o más y todavía se los recuerdan. Hey, tú me hiciste esto acá y allá. No los han perdonado. No solamente dentro del hogar, sino también allá fuera del hogar. Hay otras que están estancadas por no perdonar incluso a personas que ya han fallecido. Esta persona ya no vive, ya no está con nosotros, pero les hizo un daño en vida y no la han perdonado a esta persona y ya no está aquí.
El único que está sufriendo y el único que está batallando no es el muertito, es el que está con vida y que no ha perdonado. Algunas personas, hermanos, llegan hasta la muerte y son capaces de no perdonar. Son capaces de que aun cuando aquella persona viene y les dice, perdóname, en el lecho de muerte les dicen, no te perdono. ¿Será la situación de alguno de nosotros aquí? Veamos qué dice la Biblia al respecto del perdón. Mateo 6:12. Es la oración del Padre Nuestro la que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Y al final de esta oración, en el versículo 12 de Mateo 6, dice la Escritura, y perdónanos nuestras deudas. Es una oración, hermanos, que le está haciendo una persona al Padre. Si usted toma esta oración para decírsela a Dios, va a llegar el momento que usted le va a decir, y perdona mis deudas como también yo perdono a mis deudores. El versículo 14, brinquémonos el 13, ya que termina el Padre Nuestro. Dice el versículo 14, lo retoma Jesús. Ya terminó la oración del Padre Nuestro y en el versículo 14 Jesús sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre, dice, celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón, hermanos, es esencial para restaurar relaciones, para traer paz a nuestra vida, para traer paz a nuestro corazón, para traer paz a nuestra mente. Si nosotros no perdonamos, olvidémonos de tener esa paz con aquella persona que nos ha dañado, pero también olvidémonos de que vamos a estar bien delante de Dios. Si usted no perdona, usted está faltando y fallando delante de Dios. A veces nos quedamos nosotros muy cortos de lo que es el verdadero perdón cuando viene alguien a pedirnos perdón por algo malo que nos hicieron. Mateo 18:35, ahí mismo. Gracias, bebé. Dice la Escritura, Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, con toda sinceridad, cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos de perdonar, hermanos, de todo corazón, es lo que muestra Dios, es lo que nos muestra en su palabra. No a medias, no decir, te perdono, solamente por decirlo, cuando realmente, hermanos, no lo estamos haciendo. Debemos de tener mucho, hermanos, mucho cuidado con esto. Hay que perdonar sinceramente a quien nos ha ofendido, porque si no lo hacemos así, aparte de que Dios no hará lo mismo con nosotros cuando vayamos a pedirle perdón, estaremos estancados, seguiremos estancados. El mandato de Dios sobre perdonar a alguien más, hermanos, lo encontramos en Efesios 4:32. Ahí está claro. En muchas otras partes de la Escritura lo podemos ver y lo podemos comprender y entender que Dios pide esto. Pero aquí en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Es lo que Dios está pidiendo que seamos nosotros. Y de ahí entre eso dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús, Dios el Padre nos dice, tú debes de perdonar igual. En Colosenses 3:13 dice la Escritura, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, escuche, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. No tenemos excusa, no tenemos salida. No tenemos para voltear a la derecha, para voltear a la izquierda, salir corriendo. No hay manera, no hay forma. Somos hijos de Dios y Dios nos dice y nos manda perdonar. Hace bastante tiempo, hermanos, Dios me permitió ver esto de la siguiente manera, sobre el perdón. Se lo quiero compartir con el solo fin de quizá ayudarle un poquito más de comprender algo que quizá no ha visto usted. Yo lo he compartido en otras ocasiones. Cuando alguien nos hace daño, eso crea en nosotros dolor o tristeza. Eso nosotros lo sabemos. Cuando alguien a ti te daña, cuando alguien a ti te ofende, tu reacción es sentir algo. Si alguien a ti te daña, realmente no te va a dar risa. Te va a dar coraje. Posiblemente te va a dar tristeza que alguien te ofenda, más allá de enojarte, dependiendo de la que sea tu primera reacción. Bueno, Dios me mostraba lo siguiente: cuando alguien te hace daño a ti y tú te enojas y no lo perdonas, ese enojo se convierte como un eslabón de una cadena, la cual vas a estar arrastrando y trayendo en tu vida mientras no perdones a aquella persona. ¿Cómo, Señor? Sí, ese daño que tú recibiste, esa ofensa que tú recibiste, ese daño que tú sentiste y no perdonaste, es el primer eslabón. Porque si ese eslabón fue coraje, al rato se une el de falta de perdón por no perdonar. Y al de falta de perdón se le une el del odio, el del desprecio, el de deseo de venganza, el de resentimiento. Y se va uniendo eslabón tras eslabón. Y nos acordamos algunos de la canción quizá, pero es una cadena de eslabones malos que nosotros como hijos de Dios y cualquier otra persona que no perdona trae arrastrando en su vida. O sea que no solamente se queda en ese dolor y que ya no lo perdonas, no. Al paso de los días se va uniendo esos eslabones de coraje, de rencor, de resentimiento, de amargura, y así empezamos a vivir y así empezamos a mostrarnos con aquellas personas que nos hicieron daño. Y le sacamos la vuelta y no queremos ni encontrárnosla, no queremos saludarlas. Si vienen por aquí, mejor me voy por acá. Es por eso, hermanos, que es necesario por parte de Dios que inmediatamente perdonemos. Porque al hacer esto no se crea ninguna cadena, sino todo lo contrario. El perdón rompe ese primer eslabón de la ofensa o del daño que usted recibió. Rompe ese primer eslabón, escuche, que Satanás inmediatamente utiliza para hacernos daño cuando no perdonamos. Él está listo. Y Él viene, sabemos muy bien, a hacernos la vida de cuadritos, decía mi mamá, a hacernos la vida imposible. Somos hijos de Dios, somos cristianos, y aún así estamos estancados por la falta de perdón y no podemos vivir la vida libre que Cristo nos ha dado. No es una vida libre que nos va a dar, es una vida libre que ya nos dio, pero estamos en esclavitud. Muchos cristianos por la falta de perdón están viviendo así. No está de más decirles lo siguiente: para algunos va a ser algo nuevo, para otros simplemente, hermanos, se los voy a recordar. El perdón es una decisión consciente. No es un sentimiento ni es una emoción. Dios nos ordena perdonar a los demás. Nosotros, en obediencia a Dios, decidimos conscientemente perdonar. No se trata de
hasta que sienta perdonarlo, lo voy a perdonar. O, ay, pobrecito, me da mucha lástima, ya ha pasado mucho tiempo, ya lo voy a perdonar. No, hermanos, nosotros no le hacemos ningún favor a nadie al perdonarlo. Es un mandato de Dios el cual usted y yo debemos de obedecer. No es para hacerle el favor a nadie, ni siquiera es para hacernos el favor a nosotros mismos, el perdonar a alguien. Hazte un favor, dice alguien, perdona para que no estés batallando. No, perdona porque Dios te lo manda. Oye, hermano, pero el perdón me trae libertad. Sí, pero perdona porque Dios lo ordena. Ese es el motivo, y no para hacerte un favor a tu vida o a ti mismo. Hay mandamientos que no nos gustan, hay mandamientos que no nos agradan, mas sin embargo, como hijos de Dios y como cristianos, los obedecemos. No por lo que va a traer a nuestra vida, sino por obediencia, porque la desobediencia es una etapa, es algo que nos mantiene también estancados, y ahorita vamos a hablar sobre de ella. El perdón a alguien, o el perdonar a alguien, es una decisión consciente, la cual debemos tomar y hacer. Pregunta, hermanos, ¿hay alguien en su vida, hermanos, quien lo ha dañado o que lo ha ofendido? Yo creo que a todos, pero hoy en la actualidad, ¿hay un daño que usted recibió? ¿Hay una ofensa que usted recibió y no la ha perdonado? Bueno, ya ha escuchado qué es lo que usted debe de hacer. La falta de perdón nos mantiene estancados, hermanos. La falta de perdón a usted y a mí nos mantiene estancados. Amén. Amén. Pero también, escuche, el no haber recibido o el no recibir el perdón de alguien, eso puede mantenernos estancados también en nuestra vida. Es la contraparte. No es de no vamos a perdonar, sino el no recibir el perdón de alguien. Para muchos es muy importante en su vida, demasiado, escuchar, te perdono. ¿Es para todos? No, no es para todos. Ya les dije, para algunos. Y esto los mantiene estancados. Algunos no pueden avanzar en su vida porque no alcanzaron a llegar a tiempo para pedirle perdón a alguien que ya falleció. Quizá alguno de sus padres, algún familiar querido, a su tata, a su nana, a su tío, sobrino, etc. Quizá a su pareja, con quien estuvo casado, por supuesto, y no alcanzó a llegar a pedirle perdón. Quizá falleció un hijo y no alcanzó a llegar y decir, hijo, perdóname porque te abandoné. Hijo, perdóname por tanto daño que te hice. El no haber llegado a tiempo para pedir perdón y el no haberlo recibido de ellos, para algunos hermanos, esto no los ha dejado avanzar y a disfrutar de la vida y seguir adelante. Otros no pueden avanzar porque alguien en vida le dijo que no lo perdonaba, que se olvide de eso. Por el gran daño que recibieron de parte de ellos, les dicen, que te perdone Dios, yo no. Y esto los mantiene estancados. Algunos dañaron mucho a sus hijos en el pasado, o quizá a uno de ellos en especial, y tampoco lo perdonan al papá. Algunos le fueron infiel a su pareja, otros la maltrataron mucho, le hicieron mucho daño, y ella prefirió irse de casa. Pero estas personas, nosotros, cuando llegamos a Cristo,
traemos arrastrando aquello. Y venimos y pedimos perdón y no nos perdonan. Y otros dicen, pues yo ya pedí perdón, Dios me dice que vaya a pedir perdón, no quisieron, pues ahí se la echan. Así hay muchos también, muy conchas. En el sentido, Dios me dice que vaya a pedir perdón, pues voy y pido perdón. Pues no aceptó mis disculpas o no aceptó mi perdón, pues ya me voy, yo ya hice lo que tuve que hacer. No, Señor, esa mala actitud está reprobada delante del Señor. Debe de hacerlo como debe de hacerlo correctamente. Yo no creo que si alguien viene a usted y lo daña y que venga a decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Así como si nada. Yo creo que a usted no le gustaría recibir algo así, sino realmente ver a aquella persona que está arrepentida, aquella persona que le da pena, aquella persona que realmente siente el haberlo ofendido. Ver que realmente se ha arrepentido. Del mismo modo, cuando usted vaya a pedir perdón, hágalo de esa forma. Así como usted cuando está alegre y está cantando y está danzando y todo, y todos lo pueden ver, cuando vaya usted a pedir perdón, que vean su lamento, que vean su tristeza, que vean realmente su dolor por ver ofendido a aquella persona. Otros no recibieron o no han recibido el perdón de sus padres, porque para sus padres ellos ya han muerto. Vete, tú estás muerto para mí, le dicen a su hijo. Qué dolor, qué daño este hijo le hizo al padre, para que el padre le diga, vete, tú has muerto para mí, largo de mi casa. Esto para muchos hermanos les causa estancamiento en su vida. ¿Qué hacer en semejantes casos? ¿Qué dice la Biblia? Ver, buscar, ¿qué? Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Pero en estos casos, ¿qué hacer? Yo en lo personal, hermanos, y se los digo, en lo personal, les recomendaría a estas personas, mientras Dios te ponga en tu corazón de ir a pedirles perdón una y otra vez, no lo dejes de hacer. Ve y busca a esa persona y pídele perdón de nuevo. Si Dios te lo pone, si Dios te lo demanda, si Dios te dice una vez más, ve y hazlo. Hermano, vaya y hágalo. ¿Por qué? Porque Dios puede estar ahí probando a usted su obediencia. No, Señor, yo ya lo hice. No, Señor, si yo ya fui a pedirle perdón, ¿para qué voy otra vez si ya le dije? Me dijo que no, yo ya cumplí. Pero si Dios le está hablando y le está diciendo, ve y hazlo de nuevo, Dios sabe muy bien qué está haciendo con su vida y a la misma vez Dios sabe muy bien qué está haciendo con la vida de aquella persona que a usted no lo perdona. Son asuntos de Dios, son cosas de Dios. Y hay que alcanzar a ver esto, de que Dios está trabajando siempre en nuestra vida y también con los demás al mismo tiempo. Vaya y hágalo una y otra vez si Dios se lo pide. ¿Cuántas veces no hemos ido delante de Dios para pedirle perdón una y otra vez nosotros sobre una falta que hemos cometido? ¿Cuántas veces hemos ido una y otra vez sobre pedirle perdón a Dios sobre una falta en específico? No por la misma falta que la hemos cometido varias veces, no, por una falta que hicimos. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, perdóname? Hay un amén, gloria a Dios. Yo también soy uno de ellos que me tocó hacer esto. Algo malo que yo hice, una falta grave que yo hice.
Pasaron meses, pasaron años, incluso a veces hasta más años, y yo me acordaba y le decía: ay, Señor, perdóname por aquello. Qué vergüenza, qué pena. Señor, perdóname. No porque el Señor no me había perdonado, sino porque yo sentía la necesidad de ir y exponerle otra vez lo mismo. Señor, me equivoqué. Señor, la regué. Perdóname, Padre. Perdóname. Por eso le digo, si Dios le pone a usted en su corazón, y mientras Dios lo haga y le diga: ve y pídele perdón de nuevo, doble sus manitas y vaya y hágalo. Llegará el tiempo que Dios le dirá: ya déjalo y quédate tranquilo y sigue adelante con tu vida. Tú ya hiciste lo que debías de hacer y lo hiciste correctamente. Ya déjalo. Está en mis manos. Déjelo, hermano. Hasta entonces, déjelo. Pero ¿qué dice la Biblia cuando un hermano no quiere perdonar a otro hermano? Y ya es dentro de la iglesia. Lo que hablamos ahorita son las personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, que no quieren perdonarlo, que no lo perdonan. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura cuando es entre hermanos? Mateo 18:15, en palabra de Dios para todos. Vamos a leerlo en esta traducción. Mateo 18:15 dice: si tu hermano te hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que te hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, dice: ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga allí, ¿verdad? Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo. Entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios, como a uno que no es hijo de Dios, o como a un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos era la persona que cobraba, por supuesto, los impuestos de los judíos para dárselo a los romanos porque estaban bajo su yugo. Pero el cobrador de impuestos les cobraba más de lo debido. Este judío, cobrador de impuestos, es por decir: yo ahorita, yo soy su hermano y vengo y les cobro la cuota para los romanos. Y en vez de ser 20 pesos, ¿sabes qué? Me tienes que dar 100 pesos. En vez de ser 20 pesos, me tienes que dar 70 pesos. Yo, siendo su hermano, yo los estoy dañando a ustedes, yo me estoy aprovechando de ustedes. Y es lo que dice Dios: trátalo así a esta persona si no te perdona. Trátalo de la misma manera como si fuera un publicano, porque es un hermano tuyo que te está dañando, que te está haciendo mal. ¿Y todo por qué? Porque no ha perdonado, porque no perdona. Pero volteemos la situación. ¿En qué sentido? Es que alguien a ti te hizo mal, pero voltea la situación. Yo fui quien hice mal. ¿Cómo debo de comportarme? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué me va a ocurrir si yo decido no perdonarlos? La falta de perdón y el no recibir el perdón de alguien, como ya lo hemos visto ahorita, hermanos, nos puede tener estancados y sin avanzar. El discípulo avanza, no retrocede ni se estanca. Pero ¿qué hacer en el caso
de quienes no tuvieron la oportunidad de llegar al lecho de muerte de alguien y pedirle perdón. ¿Qué hacer en ese caso? Hermanos, tiene que orar a Dios, encontrar la paz de Dios, encontrar el consuelo de Dios. No podemos retroceder el tiempo, tenemos que seguir con nuestra vida. No sé qué tan bueno sea el ejemplo que les voy a dar, fue lo que yo pensé inmediatamente en mi mente. Ya saben que la mente es súper ágil. Yo pensé en darles un ejemplo y al momento de pensar este ejemplo inmediatamente dije, no sé qué tan bueno va a ser. Pero me di cuenta cómo Dios intervino y tomó su parte en este ejemplo. Para la gente que no pudo pedirle perdón a aquella persona que ya falleció por no haber podido llegar a tiempo, escuche, es como aquel hijo que amó a sus padres, los respetó, los honró y estuvo muy bien con ellos cuando ellos, ¿verdad?, estaban bien con vida. Y que este hijo les quiso dar un regalo muy bueno, un regalo muy especial a sus padres. Pero al final sus padres fallecieron y él no pudo lograr darles este regalo. Solo le quedó un bonito deseo que no pudo realizar. Dios interviene y dice: para ti que no pudiste pedir perdón, para ti que no pudiste despedirte, no tanto pedir perdón, porque no alcanzaste a llegar no llegaste a tiempo para llegar a hacerlo, dice Dios, para mí te dice, es un bonito deseo que tú no pudiste realizar, que yo guardo en mi mente de tu parte. Sé libre, sigue adelante, hijo mío. ¿No pudiste llegar a tiempo para pedirle perdón? ¿No pudiste llegar a tiempo para despedirte? En mi mente, dice Dios, yo guardo ese bonito deseo que tú tuviste para ir y que no lo lograste. Así que si alguien se está lamentando por algo semejante, dice Dios, ya no es un lamento, es un bonito deseo en tu vida que no pudiste lograr. Delante de mí estás bien, sigue adelante, no te quedes estancado por eso. Hermanos, hay más cosas que nos mantienen estancados y que no nos dejan avanzar, como es el egoísmo, la envidia, los celos, el miedo, la inseguridad, y la lista sigue. Y el tiempo corre ahorita, bastante rápido. Pero vamos a ver que podemos estar nosotros estancados por desobedientes. Por desobedientes no avanzamos y no obtenemos lo que Dios quiere darnos para nuestra vida. Salmos 95:10, nueva traducción viviente, vamos a leerla aquí. Salmos 95:10. Quiero avanzar. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, no son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. No entrarán a la tierra que les he prometido. Dice el versículo 10, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan, desobedecen hacer lo que yo les digo. El pueblo de Israel, hermanos, toda aquella generación que salió de la esclavitud de Egipto, de 20 años en adelante, dice la Escritura, que no entró a la tierra prometida, sino que los que entraron fueron los menores de 20 años. Toda aquella generación murió en el desierto. Los únicos que entraron, hermanos, con su familia fueron Caleb y Josué. Los únicos que creyeron a Dios y los únicos que se ajustaron a lo que Dios decía y a lo que Dios mandaba. Aquellos dos varones que regresaron y dijeron, Dios nos va a entregar la tierra de Canaán, aun cuando haya gigantes. Dios nos los va a entregar en la mano, podemos conquistarlos, podemos vencerlos. Estos únicos dos varones de los 12 que fueron, los otros 10 dijeron, no vamos a poder. Bueno,
Por 40 años, dice el Señor, estuvo soportándolos. No van a entrar, de 20 años para arriba no van a entrar. Los únicos que van a entrar de esta generación que salió de esclavitud de Egipto es Caleb y Josué, juntamente con sus familias. No vamos a leer los pasajes. Quien apunte ahí, Números 14, 30 al 32, ahí lo puede ver. Por nuestra desobediencia a Dios podemos estar estancados y permanecer ahí por mucho tiempo. Por 40 años el pueblo de Israel estuvo vagando en el mismo desierto, dándole vueltas y vueltas y vueltas por desobedientes. No permitamos más seguir vagando, hermanos, nosotros en el mismo lugar, dándole vuelta a la misma situación, lo mismo que estamos viviendo, lo mismo que estamos haciendo. Vuelve a salir y lo mismo hacemos, y seguimos igual y no cambiamos, y somos desobedientes y no avanzamos y estamos estancados. Y Dios desea que usted y yo ya no estemos así, sino que avancemos, sino que sigamos adelante. Ese es el deseo de Dios. Por desobedientes no obtenemos lo que Dios quiere darnos. Estamos igual que el pueblo de Israel. Todos murieron, esa generación, y no recibieron el premio de aquella tierra prometida en donde fluía leche y miel, como lo llama la Escritura. Una tierra próspera para sus cultivos, para sus ganados, para sus trabajos. No lo recibieron. Por la desobediencia, usted y yo podemos también no estar recibiendo las bendiciones de parte de Dios que Él hace mucho nos quiso dar, por desobedientes. Si nosotros estamos viviendo en desobediencia a Dios, vendrán cosas desagradables a nuestra vida. Es ilógico pensar, hermanos, lo contrario. Usted y yo podemos darle cosas buenas a nuestros hijos o tratarlos muy bien cuando ellos son desobedientes a nosotros. Bueno, le tengo una noticia: Dios no es igual a nosotros. En Gálatas 6:7 dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este tiempo, hermanos, ¿qué está cosechando? ¿Qué estamos cosechando? Viviendo, recibiendo lo que hemos sembrado en el pasado, por supuesto. Ya sea bueno o ya sea malo. Estamos recibiendo, hermanos, en este presente el justo pago que usted y yo nos merecemos. Que Dios inmediatamente venga, ya nos corte, como decimos, o nos golpee, o nos pegue, ¿verdad? Ahí en las pompis para disciplinarnos. No, Él tiene grande misericordia y muy paciente, dice la Escritura, para la ira. Es muy paciente. Si usted está haciendo algo mal y lo sigue haciendo y lo viene viviendo de hace tiempo así, créame, Dios es paciente, pero va a llegar el momento que lo va a ajustar y le va a decir: hijo, este es tu pago. Esto es lo que tú te mereces por tu desobediencia. Porque sabiendo qué es lo que tienes que hacer, no lo haces. Porque te lo he dicho una y otra vez y sigues igual. Quizá en este tiempo venga el pago. Ponga atención y ajústese con Dios. Quizá tenga misericordia. Como dijo aquel hombre: a ver si tiene misericordia y me hace pasar esto de una forma bien y no mal. Si está cosechando cosas buenas, siga adelante. Pero si está cosechando cosas malas, empiece a obedecer a Dios para que el día de mañana, hermano, coseche lo sembrado por su obediencia, que puede empezar hoy en día, en este tiempo. Bueno, la desobediencia a Dios, hermanos, nos mantiene estancados y no nos deja avanzar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y empecemos a hacerlo, si no lo estamos haciendo. Voy a llevarlos al último punto. Y es que podemos estar estancados
por no dejar atrás lo que hemos hecho en nuestro pasado. Son esas cosas duras, son esas cosas difíciles. ¿Qué es eso tan grave, hermano, que te mantiene estancado en tu pasado y no te deja avanzar hasta hoy día? ¿Qué es eso para ti que es tan grave que hasta la fecha no te deja avanzar? Y que ahí lo traes en la mente, como yo te decía ahorita. ¿Será porque estuviste en la cárcel? ¿Será porque por aquel delito que cometiste? ¿Será por ambos? ¿Por el mismo delito y por estar en la cárcel? ¿Qué es lo que te tiene estancado de tu pasado? ¿Será que fuiste alguien que vendió placer sexual a alguien más? ¿Será que tu cónyuge te engañó y te fue infiel? ¿Te hizo un grande daño y eso te mantiene estancado hasta el día de hoy? ¿O será que tú fuiste el culpable de haber cometido infidelidad? No solamente que tú lo hayas vivido para ti, que te lo hayan hecho, sino que seas tú y que eso delante de Dios te estorbe y no te deje avanzar. ¿Será que abandonaste a tu familia? ¿Será que tuviste un divorcio? ¿O más de uno? ¿Será que fuiste una persona abusada sexualmente? ¿Será que fuiste una persona violenta y golpeadora en tu hogar? ¿Qué es lo que te ha mantenido estancado en tu pasado y no has podido seguir adelante hasta el día de hoy? Te voy a invitar a que veamos dos personas, a dos personajes, y cómo nosotros podemos aprender de ellos. Uno de ellos es el rey David. Usted puede encontrar esta historia en 2 de Samuel capítulo 11. Yo se la voy a resumir. Dice la escritura que el rey David, al quedarse un día en palacio, había guerra en aquel tiempo, pero él se quedó en palacio. Y se lo voy a leer tal y cual lo escribí para avanzar. Y él, al estar caminando por el terrado, el rey David vio a una mujer que se estaba bañando, la cual la deseó en su corazón y la mandó traer y tuvo relaciones íntimas con ella. Esta mujer fue Betsabé, la cual estaba casada con un hombre llamado Urías, un guerrero y fiel siervo del mismo rey David. Por este adulterio que cometió el rey David, Betsabé quedó embarazada. Al enterarse David de esto, mandó traer a Urías de la guerra y con artimañas quiso hacerlo descender a su casa con el fin de que él tuviera relaciones íntimas con su mujer y achacarle al niño. Y así él, ¿verdad?, cubrir su pecado. Pero Urías no descendió a su casa, sino que como un buen guerrero y como un buen siervo fiel, se quedó a guardar, a dormir junto con otros siervos a las puertas del palacio real. No fue a su casa, se quedó a proteger todavía las puertas del palacio real, donde dormía su rey, quien se metió con su esposa. David, al saber esto, por segunda ocasión, trató de que Urías se fuera a su casa para que él estuviera con su mujer, pero por segunda ocasión Urías no descendió a su hogar, no descendió a su casa. Entonces el rey David hizo una carta para el general de su ejército, mandándosela por medio del mismo Urías, y la carta decía: pon al frente, a lo más duro de la batalla, a Urías, para que lo maten. Qué gran plan del rey David. Mandar a uno de sus fieles servidores, al mismo Urías, con la carta de su sentencia de muerte y con la evidencia en sus propias manos de la traición. Traición de aquel, la del rey David, por el que él mismo Urías luchaba y defendía y entregaba su propia vida.
El rey David consiguió por medio de su lujuria y de su poder cometer adulterio. El rey David consiguió por medio de su traición matar a un inocente y fiel servidor de él, a Urías. El rey David, mostrándose como una persona ventajosa, se casó con Betsabé, la mujer de Urías, una vez que él había mandado a que lo asesinaran. Este hombre abusó de su poder, cometió adulterio, cometió traición y cometió asesinato. Una persona que hizo esto en su pasado, ¿qué hizo usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué lo mantiene a usted estancado? Este hombre abusó de su poder, cometió adulterio, fue infiel, cometió traición y cometió asesinato. Por parte de Dios recibió su merecido. Recibió lo que bien Dios le quiso dar. Pero él, hermanos, pidió perdón. Pidió perdón y Dios lo restauró. Dios restauró su vida. David nunca pudo olvidar eso que él hizo, pero sí pudo dejar todo aquello atrás y seguir el resto de su vida libre y agradando a Dios. Y es lo que Dios desea con usted. ¿Qué es lo peor que usted ha hecho? ¿Qué es lo más mal que usted ha hecho y que hasta la fecha le estorba para seguir adelante? Bueno, Dios puede hacer lo mismo con usted como lo hizo con el rey David. El segundo personaje es el apóstol Pablo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, por la boca de Pablo mismo, que él fue un perseguidor de la iglesia para destruirla, que arrastraba y metía en la cárcel a los cristianos, a hombres y mujeres. Dice que él fue un hombre violento en contra de los creyentes. Por medio de sus órdenes eran maltratados e incluso daba su consentimiento, su voto, para que murieran algunos de ellos, como es el caso de Esteban. Capítulo 7 de Hechos, usted lo puede ver allí. Pero cuando Cristo lo alcanzó camino a Damasco, Pablo se arrepintió del mal que había cometido en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Él no olvidó todo lo que les había hecho a muchos creyentes, hermanos. El apóstol Pablo en 3 ocasiones dice quién era en el libro de Hechos, y en algunas de sus cartas también dice parte de quién él era, de quién él fue, perseguidor de la iglesia. No soy digno de ser llamado apóstol de Cristo, no soy digno de que Él me haya escogido, no soy digno de que Él haya puesto sus ojos sobre mi vida. ¿Usted es digno? ¿Yo soy digno de que Dios haya puesto sus ojos sobre mi vida? Y es lo que dice el apóstol Pablo: haciendo yo todo esto, Él me eligió, Él me tomó, Él me abrazó, Él me alcanzó, Él fue por mí y Él me restauró. Él no olvidó todo lo que les hizo a muchos creyentes, pero Él no se quedó estancado en su pasado. Pablo no permitió que su pasado lo detuviera. Pablo entendió a la perfección que Cristo lo había perdonado de todo eso. Pablo es un claro ejemplo, hermanos, para nosotros. Muchos de nosotros debemos de entender esto mismo, que Cristo ya nos ha perdonado de nuestro pasado y que debemos, hermanos, seguir adelante. Usted, yo, el que ocupa, el que necesita entender de que Cristo ya pagó por usted, por ese pasado que usted hizo y que fue malo en su vida. Dios quiere que usted siga adelante. Pablo ni siquiera permitió ser intimidado por algunos hermanos que quisieron señalarlo de lo que él había hecho en su pasado. No permita que nadie lo trate de llevar a su pasado, hermano, y dejarlo de nuevo allá, porque usted ya no es aquella persona, si en verdad ha nacido de nuevo, si en verdad es un creyente. No permita que nadie lo lleve allá y allá lo trate de dejar. Usted es una nueva criatura
restaurada, hermanos, por Dios, dice la Escritura. No haga caso a esos comentarios de esas personas malas y que a veces se convierten o se comportan más bien como personas perversas, que lo quieren dañar, que lo quieren señalar, recordándole qué hizo usted antes o quién era usted antes. No importa quiénes sean ellos, sean sus amigos del pasado, sean sus propios familiares, sea Satanás mismo e incluso hermanos en Cristo, porque de que los hay, los hay. No permita, sea quien sea, y tómese de eso, de que Cristo ya murió por ello y que su pasado es pasado, y que así como mirábamos al principio de que las etapas del ciclo de vida empiezan y terminan y empiezan y terminan y siguen con la otra, nosotros, hermanos, debemos de avanzar. Siga adelante. Dios desea que usted avance, Dios desea que usted ya no esté estancado. Pablo dijo una cosa y fue con lo que nosotros iniciamos. Dijo: me olvido verdaderamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hermano, no deje que nada de su pasado ni nadie lo mantenga estancado y sin avanzar. En el nombre del Señor, hermano, siga adelante, siga con su vida. No permita en este día seguir viviendo en su pasado. No permita que Satanás tome ventaja y lo siga atormentando. No permita que otras personas lo señalen, lo critiquen y le digan quién fue usted antes, porque usted ya no es ese hombre, porque usted ya no es esa mujer. Y les quiero decir algo: ellos que lo acusan y lo señalan, lo ven y lo saben, pero es gente mala y perversa que le quiere nada más dañar su corazón. Vamos a orar, hermanos. Pónganse en sus pies y vamos a darle gracias a Dios